Vamos a pasar entonces a la invitada, que no es cualquier invitada, es actriz, es directora de actores, es psicóloga y está recién de Seiza a Arandú. De Seiza a Arandú. Hizo el trámite ahí en la aduana y directo a Arandú. Yo creo que no he tenido ganas de volver allá. No quería. No quería. Unas ganas, es como que en cualquier momento se vuelve. Y bueno, la invitada del día de hoy es Rosario Correa. Bienvenida a la Argentina. Bienvenida. Siempre quería decir eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo recibimiento. Buenas noches, bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Hace calor en Cuba? La verdad es que no, porque allá era invierno. Ah. Así que llevé, por suerte, algunas camperitas y eso, porque varios días hizo fresquito. Es algo así como un verano fresco, Sí, nuestro. Claro. Sí, me imagino que Su invierno, ¿no? El invierno de ellos, ¿no? ¿Pero hiciste playa? Hice 2 días de playa. Mirá, No hice tanta playa, pero estuvo realmente, bueno, el mar, Había que meterse. Sí, claro, Había que- claro. Sí, no vas a ir hasta allá y no meterte al mar. No. Había que meterse. Pero lo cierto es que donde yo estaba alojada estaba a 3 cuadras del malecón. Así que podía ir frecuentemente a mirar y Claro. disfrutar de Del mar. ver el mar. Sí, Qué sí. lindo, qué lindo. ¿Cómo te envidio? Y como había mucho viento, porque hubo una corriente de viento frío y demás, estaba como bien bravo el golpeaba ahí en las piedras y eso. Era muy lindo. En la entrevista que habíamos compartido hace 2 o 3 miércoles atrás, bueno, era una entrevista grabada, vos contabas un poco cómo había surgido esta invitación, cómo había surgido esta posibilidad de participar del Festival Internacional de Teatro de La Habana, en Cuba. Sí. Pero bueno, ahora queremos saber cómo fue la experiencia, cómo fue eso de ir, si bien no es la primera vez que participás de un festival de teatro en La Habana, en Cuba digo, en este caso es como muy especial por el evento en sí, que no es uno de los festivales de teatro más importantes que se realizan, en este caso cada 2 años. Y de Argentina fue Solo la yo. única propuesta teatral que estuvo presente. Sí, porque bueno, había también un titiritero de la Patagonia que había Ajá. estado seleccionado, pero bueno, por problemas económicos y también sabemos la situación actual del país y no hubo, digamos, subsidios de entidades o de cultura o de ninguna secretaría de ese tipo, entonces bueno, por cuestiones económicas no pudo asistir. Claro, tu participación allá fue todo a pulmón, digamos. Ujú. Sí. Sí. Que de paso aprovecho a agradecer a los amigos Omar y Estelita, que en Ajá. su momento hicieron una rifa también para ayudarme a poder comprar el pasaje. Claro. Antes de continuar... Y a toda la gente que compró, ¿no? Claro, sí, sí. todos. Pero digo, la iniciativa de ellos. Omar se lleva todo lo elaborado. No. Claro. Rubén, Sí. porque no vamos a estar conversando de un evento tan importante como es el Festival Internacional de Teatro, No. y con este calor, así como el clima como está, así nomás. No. Vamos a Entonces, tener que descorchar, no vamos a encontrar la marca porque después dicen que estamos haciendo... no hay sponsor todavía. No, todavía no hay sponsor. Ah. Vamos a brindar con... Vamos. Sí, cómo no. ¿Tomás vino? Sí. Ah, digo, por ahí no tomo vino, estamos errando, ¿verdad? ¿No puedes tomar agua? No sé cómo son los hábitos en Cuba. Mojito. No, a eso no llegamos. Pero, ¿suele tomar vino? Sí, la cerveza no me gusta, Ajá. pero bueno, en Cuba no hay mucho vino, No. ¿No? así que bueno, un poco que ahí compartí algunas latitas. ¿Por un problema de importación, digamos? ¿O por qué? Sí, no? en una oportunidad en un local había un vino que era chileno, pero sí, en general no es una bebida así que se cuente Mira, tanto. mira. Ujú. Sí, el mojito y la Claro. cerveza. Mira vos, las cosas que se aprenden. Las cosas que se aprenden. ¿Cómo? Ay, yo quiero hielito, permiso.
Están todos pegados. Se puede. Bueno, voy a dejar Lo dejamos acá así, que se Sí, vea. están pegaditos. No, no Ahí importa. trajimos. No importa. A ver, estoy acá. Saco con este. ¿Ves? Si no, no traemos martillo, ¿eh? Ahí rescate uno. Pero mira, Mirá, siempre hay un qué problema. Siempre hay un problema. Esos están pegaditos. Yo ya veo que va a agarrar con la mano. No, voy. Ay, Yo qué- un poco que quise con la mano. Manitos tan limpias. Ahí está. Qué vergüenza. ¿Cómo fue? ¿Cuántas veces hiciste la obra allá en Cuba? Bueno, en Cuba hay una situación sanitaria complicada porque hay una pandemia en relación al virus del dengue y del chikungunya y Ajá. varias cepas, con lo cual la fecha que yo tenía prevista para hacer la obra se modificó en 2 oportunidades y en 2 teatros diferentes porque personal de los teatros se fue enfermando. Eso tuvo un movimiento ahí en todo el festival muy complejo. Pero bueno, finalmente la fecha que yo actué fue el martes y miércoles. A ver si mal no saco la fecha, el 8 empezó el festival, que era sábado, 9, 10, el 11 y 12 de noviembre. 2 funciones ya. 2 funciones. El público era, bueno, cubanos también, pero me imagino público de los otros elencos que estuvieron participando. Sí, pero en su gran mayoría fueron, a la primera función fueron 170 personas. Sí, el teatro estaba lleno y eran en su gran mayoría cubanos, que bueno, que la verdad para mí fue una emoción muy grande porque pese a la situación económica y de crisis que ellos tienen en este momento, todos pagaron su entrada, o sea, el valor de la entrada era económico, pero aún así valoro muchísimo el esfuerzo y el interés cultural que tiene el país. Y en la segunda función fueron 130 espectadores. También aprovechaste para ver obras de otros países. Sí. Y en eso uno siempre tiende a comparar, digo, lo que uno está acostumbrado a ver acá, digo, acá me refiero en Argentina en general, y las cosas que viste que se producen en otro lado, Sí. ¿somos mejores? Bueno, no. A la hora de hacer comparaciones, pero en el buen sentido. Sí, yo no lo planteo en esos términos. Sí, a mí me gusta mucho analizar desde dónde esos directores o esas poéticas llegan a elaborar las puestas que elaboran. En su gran mayoría las puestas que vi eran cubanas, pero también vi espectáculos de Brasil, de Chile. Es decir, había... Y por ejemplo, el primer espectáculo, que era el de Brasil, que fue La Casa de Bernarda Alba, Ajá. era un espectáculo, más o menos así yo conté la cantidad de actores, eran 30 actores en escena, más o menos, y la puesta tenía la característica de que el primer día la contaban mujeres y los hombres hacían más la parte musical, el segundo día la protagonizaban los hombres y las mujeres hacían la parte musical, y el tercer día era la carta a pedido del espectador cómo quería que se montara. Fue un espectáculo de un grupo que se llama Los Sátiros de Brasil, muy impactante porque bueno, era como muy espectacular en términos de luces, sonidos, Claro. tenía así como una puesta en escena muy imponente y la presentaron en el Teatro Nacional de Cuba. Esa fue la obra que inauguró el festival. Bueno, viendo esa puesta, la verdad es que... Iba con un unipersonal. Iba con un unipersonal. Y después yo sola. Sí, hubo 2 unipersonales en todo el festival, el nuestro y el de un actor chileno que adaptó textos de Marguerite Yourcenar y textos griegos, hizo toda una adaptación ahí. Así que bueno, para mí fue todo un desafío defender nuestra manera de entender la teatralidad y demás, que es muy diversa. Por ejemplo, que yo después vi una puesta como Antígona, ¿no? Que la verdad es que tenía vestuarios de época, respetaban el texto y demás, y bueno,
pasaba eso, que lo rico estaba en toda esa heterogeneidad, ¿no? En la diversidad de propuestas. Había obras infantiles también. Recordemos que vos, la obra que representaste es Cuando el mundo entero dormía, que está inspirada o basada, por decirlo de alguna forma, en el cuento El corazón del ator de Edgar Allan Poe, pero tiene varios cambios con respecto al cuento, o sea, no es el cuento literal, hay por eso digo que está inspirada, que está protagonizada por un personaje femenino. Y no voy a contar más para el que no la vio, para que quede, pero es una obra profundamente dramática, digamos, así digo yo, digamos, y que a diferencia de lo que por ahí más usualmente uno está acostumbrado a ver en el teatro concordiense, las distintas producciones concordienses que por ahí suelen jugar o conjugar el humor la comedia dramática y otros estilos, esto no es un drama, es literalmente un drama con tintes de suspenso, digamos. Digo, inclusive para el teatro concordiense es también una propuesta un poquito distinta a lo que uno está acostumbrado a producir o a ver, digamos, ¿no? ¿Cómo la recibieron allá la obra? ¿Qué te bueno, dijeron? tuve la suerte de recibir luego de la obra la reseña de la obra de críticos de allá, y que la verdad son muy, muy respetados, y me enorgulleció mucho porque primero valoraban la cuestión de la actuación y de la apuesta, y también este cuento está basado en una traducción de Cortázar, del Corazón del Ator, y también para que nos llevemos una idea de los formados que están, cómo rescataron que parte de esta adaptación estaba basada en esta traducción de Cortázar y lo valioso que era a nivel de dramaturgia. Pero en general lo que yo sentía actuando es que el pueblo cubano es un pueblo muy respetuoso y que le gusta mucho el teatro. Entonces también es un público muy exigente porque ve mucho teatro y produce mucho teatro. Entonces, bueno, yo la verdad es que tenía bastante temores, y cuando bueno, la obra comienza conmigo en escena, iba escuchando que la música avanzaba y avanzaba y avanzaba. Yo decía, ¿cuánta gente está viniendo? Claro, ingresando, porque la verdad que autor para 170 espectadores es como un montón. Y apenas inició la obra, hubo un silencio tan respetuoso de los espectadores. Hay una prestancia, o sea, hay una disponibilidad que para los artistas que tuvimos esa posibilidad fue hermoso, y después se detienen a dar sus devoluciones, a preguntar. Había muchos estudiantes de la escuela de actuación de allá, había estudiantes que las fueron a ver a las 2 funciones y después me hicieron sus devoluciones también. La verdad que tengo solamente palabras de agradecimiento por esa generosidad. Creo que, bueno, esta enfermedad brutal que produce el capitalismo, que es el individualismo, allá uno palpita y ve otra cosa, ¿no? O sea, realmente los grupos de teatro son familias, son muy solidarios, están siempre como muy pendientes de lo que el otro necesita, y bueno, creo que eso es algo a destacar y a valorar y a aprender. O sea que viniste más motivada. La verdad es que sí. Esas cosas te motivan, ¿no? Sí. Y bueno, vine también con alguna propuesta de trabajo allá. De trabajo, no de viaje, no de... Claro. Bueno, esa propuesta, esa propuesta de trabajo. Gracias. Claro, no una propuesta de vamos a llevar... No, y ya la pensaste. La Tierra Rota. La estoy pensando. Qué bárbaro. Y también participaste, bueno, porque el festival llevó el nombre de una... Raquel Revuelta. Es una gran actriz, pero además... Fundadora de una escuela de teatro. Sí,
sí, sí. en Cuba. Fue la directora de la revista Tablas. La verdad es que yo no la conocía a ella, y los homenajes que se le hicieron, de hecho hay teatros con su nombre. Ella y Vicente Revuelta, que era su hermano, fundaron estudios teatrales de investigación, realmente llevaron la cuestión de la actuación a un lugar de mucho prestigio. Y ella tiene muchas películas. Tengo que ver Un día de noviembre, por ejemplo, que es una película en la que ella actuó. Sí, te quedan unos días nomás, ya termina. Sí, sí. Es rápido. Fin de semana. Porque vi estas imágenes sueltas y realmente era una gran actriz. Entonces, lo que sucedía en el festival... Disculpame, después del chiste malo mío, voy a preguntar el nombre de la película. ¿Un día de noviembre se llama? Sí, creo que es así exacto, muy similar. Muy similar, pero sí, no, para buscarlo, seguramente sí. En Google. Vamos YouTube, a verla, Juan Pablo, vamos a verla. Vamos a proyectar acá, querés, Omar. Exacto. Con audio. Con audio. Bueno, en esta ocasión el festival estuvo, llevaba su nombre porque era el centenario de su nacimiento. Así que también había paneles, yo fui invitada. El primer panel tenía que ver con el rol de la mujer en el teatro. Y el segundo tenía que ver con poder hablar del teatro no hegemónico y la posverdad. En esa ocasión yo tomé para poder hablar de cómo el teatro llega a otros lugares y a otras poblaciones, y lo necesario que es que el teatro sea popular, que el teatro esté al alcance de todos, una actividad que es más añeja que la religión, así que entendemos que es una necesidad del ser humano de poder ver y hacer para un otro, que la crítica, digamos, que yo por ahí nos hago como teatreros, es que a veces hacemos teatro para los teatreros, y eso hace como una encerrona, digamos, en la cual, en mi caso, por ejemplo, que yo he trabajado desde hace más de 20 años con poblaciones llamadas poblaciones vulnerables o que no tienen acceso a un montón de derechos, y también la relación con la salud mental, me hace comprender y entender y arengar por un teatro que pueda ser para todos, ¿no? Que la cultura llegue a todos los lugares. Y bueno, así que de todo eso hablé en ese panel. Bueno, ahora te voy a tener que preguntar que me cuentes un poquito de la experiencia en Gruta de Lourdes, ¿no? Con un grupo de teatro, con chicos que no eran actores, pero que fue una experiencia muy rica que se vivió ahí, digamos, ¿no? De que los chicos poder contar, los chicos, digo yo, adolescentes grandes, digamos. Sí, adultos. Claro, sí. Puedan expresarse y puedan contar qué es lo que sentían. Una obra que la estrenaron en la propia, dentro del ámbito de la propia Gruta de Lourdes. Sí. Bueno, el espacio... ¿Cómo surge ese trabajo? Digo, está bien, entiendo que es un trabajo de extensión del Hospitaleras. Acá Rubén lo vio. Yo lo vi, sí. Él asistió. Entonces, antes de que Rosario diga hable, su parecer, voy a pedir la palabra. No, la verdad que más allá de la obra, yo creo que hay que rescatar el trabajo, que es un poco lo que por ahí Rosario decía, el trabajo que se estaba haciendo, porque continúa ese trabajo. Continúa. Ese trabajo se está haciendo en ese lugar, porque... Digo, y la importancia que es para, qué sé yo, con las personas con consumos problemáticos, digo que por ahí no solo con consumos problemáticos, sino también problemas de salud mental, que de alguna manera puedan participar dentro de ese espacio. Digo, yo lo que noté la vez que vi la obra, esa cosa de, primero de pertenencia de ese lugar, pertenencia de la obra, pertenencia de ese de querer abrazarlo, decir, che, loco, qué bueno que estuvo, y te pone la piel de gallina el hecho de decir, che, ¿cómo lograste esto? O sea, ¿cómo se logra esto? Y no, creo que no,
digamos, se resume todo es el estar, el acompañar, el entender que justamente esto se puede llevar a esos lugares, como vos decís, que hay gente que lo puede recibir de la mejor manera y se va a sentir más cómodo, me parece. Eso es lo que sentí estando en la obra, más allá de todo lo demás, o que quizás vos hayas visto millones de dificultades, que seguramente las viste, o cosas, pero digo, para el que estaba del otro lado, la verdad que salí con el pecho inflado, decir esto es nuestro, digamos, acá, así que bueno. Nunca me había hecho la devolución, Rubén. Mirá, tenía que pasar el búnker. Todo una excusa para brindar. Todo es una excusa. Este programa está hecho para eso. De poder brindar. Sí, la verdad es que pensando en los discursos de poder que organizan las sociedades, ¿no? El discurso del loco, el loco, para que nos entendamos rápidamente, ¿no? Aquel que está padeciendo un problema de salud mental, el discurso, de hecho, bueno, la locura era llamada, estaba relacionada con la sinrazón, ¿cierto? Se vinculaba la locura con la sinrazón, ¿no? Digo, para pensar significantes que excluyen determinados discursos por sobre otros, ¿no? Y el discurso también del adicto, ¿no? Siempre puesto en un lugar de la mentira, de la manipulación, de lo que no es creíble, ¿no? Entonces son poblaciones cuyos discursos siempre quedan en los márgenes o por fuera de lo que está estatuido como verdad o como, bueno, hegemonías de poder, ¿no? Entonces, desde ese lugar, poder darle voz a sus vivencias, a sus historias, poder transformarlas en una metáfora poética, porque yo creo que en gran medida el desafío que tenemos como artistas es poder transformar el dolor en poesía, poder metaforizar esos traumas que todos tenemos, pero que hay determinadas poblaciones que están, podríamos pensarlo como en carne viva, y cómo podemos transformar eso en algo colectivo que tenga que ver con poder ser vistos de una manera diferente, ¿no? Todas esas personas que fueron a ver La canoa en el temporal, que así se llamó esa puesta, que el otro día me decían, las tenemos que volver a hacer, y la verdad es que sí. Bueno, eso es importante, ¿no? Que ellos te digan, la tenemos que volver a hacer. Hay un sentido de apropiación y de pertenencia, es decir, y de querer defender lo que hicieron, digamos. Sí. Actualmente estamos ensayando Canillita, de Florencio Sánchez. Estamos haciendo una adaptación de esa obra de nuestro querido dramaturgo argentino. Sí. Una obra icónica, claro, una que surgió porque, bueno, uno de ellos... a partir de esa obra, perdón. Hable. A partir de esa obra, Florencio Sánchez escribe esta obra de teatro, ¿no? Y el personaje principal, Florencio Sánchez lo apoda Canillita porque es un personaje de canillas, de la pierna, muy finita, digamos. Estrenada, no sé, 1920, 1910, 1930, no sé bien qué época, pero más o menos esos años. Fue tan importante la obra, pero tan importante, la vio tanta gente y trascendió tanto, que por eso, bueno, porque el personaje es vendedor de diario, eso parte me faltó decir. Es un niño. Es un niño que es vendedor de diario, claro. Pero fue tan importante esta obra que por eso nosotros hoy le decimos canillita a los vendedores de diario. O sea, así mismo. Digo para que entendamos el impacto que tuvo esa obra de teatro de Florencio Sánchez, digamos. No estamos hablando de una obra que la vieron 2 o 3 personas. No, y fíjate que en esa elección surge de una construcción colectiva, porque cuando empezamos a poner temas sobre la mesa, uno de ellos dice, yo vendía diarios cuando era chico, a mí me gustaría poder protagonizar un personaje que tenga que ver con eso y con todos los avatares que él sufría siendo niño y teniendo que salir a trabajar. Y a mí se me vino inmediatamente Canillita y dije, bueno, que si leemos esta obra y empezamos a hacer una adaptación, también tuvimos la suerte de que Mauricio Dayub, que es este gran actor argentino, paranaense,
nos vino a visitar y también donó parte de lo recaudado en la obra que él hizo acá en Concordia a Gruta de Lourdes. Entonces también pudimos invertir en algunas luces, que todavía nos falta como las conexiones ahí más, claro, más de armado eléctrico, digamos, pero también para ellos eso, que haya gente que apueste o que pueda confiar en que ellos tienen algo para contar y algo para dar, es sumamente gratificante y saludable. Creo que si pensamos la salud, el arte debería ser como su aliada inmediata, digamos, ¿no? Arte y salud están ahí siempre de la mano. Qué bueno. Vos sabés que en el programa anterior tuvimos de invitado a estudiantes de la escuela Borges, de la secundaria de acá de Concordia, que habían presentado, elaborado un proyecto sobre una problemática que a ellos les afectaba, que tenía que ver con, digo, aprovecho esto, ya te cambié, ya volvemos al teatro, ya volvemos a Cuba, sí, pero nos metimos por estos caminos, transitémoslo un ratito más. Que ellos habían presentado unos proyectos que tenían que ver con una problemática que a ellos los afectaba, que con respecto al aumento de los casos de suicidio en jóvenes o a las problemáticas de depresión, de sentirse aislados, no conectados. Bueno, habían presentado unos proyectos en el Consejo Deliberante. Bueno, los chicos estuvieron comentando por qué, de dónde les surgió, y una de las críticas que ellos hacían, que ellos manifestaban, después veremos hasta dónde es, pero que ellos manifestaban, es que ellos no veían o no sentían que haya programas, políticas públicas para abordar estas problemáticas en lo que tiene que ver el sector de ellos, de los adolescentes. Te pregunto, como trabajadora de la salud, como psicóloga, como profesional de la salud mental, y que justamente trabajás en el ámbito público también, ¿vos qué sensación tenés desde adentro, digamos? No sé si es puntualmente la salud mental de los adolescentes, algo que vos te dediques o no, eso no lo sé, pero digo, en general, digo, ¿qué sensación vos tenés desde adentro, digamos? Esa es la sensación de ellos desde afuera, de los chicos. Bueno, tengo varias sensaciones. La primera es que, aunque hay un equipo en el Hospitaleras que trabaja específicamente la problemática adolescente, los trabajadores de salud pública estamos desbordados, la demanda es muy alta y sabemos que la salud mental tiene muchísimo que ver con las problemáticas sociales, económicas, vinculares. Entonces, estamos en un momento muy complejo del país y del mundo y de la historia, y la demanda en salud mental, por supuesto que está siendo muy alta y hay mucha gente que se ha quedado sin posibilidad de acceder a una prepaga o le han cortado la obra social, entonces van a los efectores públicos, entonces son insuficientes los recursos. Yo considero que el Hospitaleras tiene un servicio sociosanitario de salud mental al cual pertenezco, que tiene colegas que son, o sea, que merecen todo mi respeto y admiración en lo que hacen, pero bueno, no damos abasto. Si bien yo coordino espacios grupales con diferentes poblaciones, porque también coordino un espacio de teatro en el marco de la salud mental dentro del Hospitaleras para pacientes internados o en proceso de externación. Y también estoy en psicología comunitaria en el barrio de la zona sur, en Gruta de Lourdes. Entiendo que es insuficiente y entiendo también que hay un desgaste propio de tener que estar, como uno a veces siente que está como poniendo parches, ¿no? a situaciones que deberían ser tomadas en cuenta desde otros eslabones, ¿no? Como por ejemplo, bueno, poner más profesionales que estén ahí cubriendo, digamos, el Hospitaleras.
aloja y recibe internaciones no solamente de Concordia, sino de lugares aledaños. Así que bueno, en ese sentido entiendo el reclamo de los chicos, pero no es que no se esté ocupando de la temática, sino que son insuficientes los recursos. Y sí considero que hace falta mayor desarrollo en las políticas de prevención y promoción de la salud mental. Como que se va mucho a la atención. Y a la atención, sí, no sé, y quizás a la atención, pero ya individual y en un caso ya en una segunda instancia, digamos, cuando por ahí aquel que no tiene plata para ir al psicólogo sí. particular, sí. Tiene que esperar a que su problemática avance para que pueda ser atendido en el sistema público, digamos, sí. ¿no? Porque si no... Sí, hay listas de espera. Porque no hay, claro, porque es muy difícil conseguir turno, porque... Y esto no porque uno considere, desde ya que hay situaciones que son urgentes, otras que son muy importantes. No, pero por ahí eso sí se atiende, pero por ahí, lamentablemente, hay que llegar a la situación urgente para poder recibir atención desde el sistema público, ¿no? Por esto que vos decís, porque no hay profesionales, porque no alcanzan... porque si yo quiero sacar turno hoy... me van a dar turno para dentro de varios meses, digamos, porque no hay... Sí, si yo pudiera sacar un hielo estaría más tranquilo. Antes que el turno quiere sacar un hielo. Que se jode, a ver. Y ahora le dice que se compra un hielo para tomar vino. Al final, dame atención a mí, perdón, discúlpeme. Uno hablando de pavada y acá hay algo tan... Perdón, ahí está, ahora... Sigan. No, ni me acuerdo lo que le iba a preguntar a esta mujer, pero bueno. No, que por ahí lo que se... Perdón, Rosario. No, está... Una tita internacional. Está haciendo que hermana a mí. Tirar el video de eso. ¿A dónde deciste eso? Si usted viera la pincita que trajo Rubén... Pero ese es para hielos chiquitos, chiquitito. No, que lo que decía era que por ahí los pibes, si bien la demanda o lo que planteaban, estos pibes de Borges de la semana pasada, era una cuestión más que nada de que si bien estaba, o sea, ellos tenían el proyecto, habían presentado un proyecto y que de alguna manera había todo un tema burocrático para poder que el municipio, porque le piden que lo presenten una vez, que vayan otra vez, que vayan a otra reunión, que lo van a presentar, que eso, y si está todo bien con lo que nosotros hacemos, el esfuerzo que le metemos, hacemos todo un estudio de las cosas. Perdón. Volvamos. Sí. Y que ellos decían que, bueno, está, por ahí ellos se terminaron para hacer esto, pero de repente el profe que vino con ellos dice, estaría bueno que también, digamos, porque esto, más allá del proyecto que se presente, hay muchísimas cosas donde los pibes planteaban dentro de su acompañamiento, no solo de profesionales, sino también de charlas en los colegios, a los padres, a los profesores, capacitaciones, formación y qué sé yo, pero decía, si no hay una voluntad política, si no hay una voluntad política, que dice el profe, no hay una voluntad política, una decisión política de que estas cosas sucedan, por más proyectos que presentemos o por más ganas que le metan los pibes para hacer estas cosas, es que va a quedar solamente nada más que en una buena intención de hacer esto, nada más. ¿Sí? Eso es lo que se planteaba. Bueno, aún así yo quiero valorar y reivindicar, sí, ¿no? Claro. Ese ímpetu. Tenemos que creer en los jóvenes y también en esa capacidad de organizarse comunitariamente, porque bueno, ¿quién te dice que ahí no hay una gran potencia y algo que pueda empezar a destrabar con el acompañamiento, ¿no?, del mundo adulto? Pero yo también confío en la organización de las bases, ¿no? Entiendo este déficit y bueno, fue lo primero que puse a consideración, pero también me parece que a veces hay necesidades que empiezan a hacer ruido en las bases y que desde ahí también, desde ese movimiento, hay cosas que se pueden reclamar, hay cosas que, como confiar también en que esto no va a caer en saco roto, digamos, ¿no?
Claro, pero estas cuestiones que por ahí a veces nos atraviesan, porque digamos, más allá de estas cosas que lo que plantean los pibes es verdad, si no hay una voluntad política. Digamos, todos los que estamos, si se quiere, involucrados en el trabajo social, o en algún área que más o menos competen en estas cosas, también nosotros, la dificultad que yo planteaba el otro día, que nosotros nos encontramos, que la justicia también, bueno, la justicia es la que se encarga de mandar un oficio, de decir, tratamiento psicológico para mamá, para papá, para el nene, para esto, para aquello, y vos le decís, ¿dónde? Salud pública. Están desbordados, señor, no importa, lo tienen que conseguir igual. Entonces, digo, desde esa lógica ni la justicia tampoco actúa, porque si bueno, no es solamente un problema de, yo creo que son todos los poderes, digamos, sí. Muchachos, pongámonos las pilas, esto tenemos que tomarlo en serio y ver cómo entre todos, porque está bueno ser juez y decir hace esto, pero si no estás parado del otro lado, donde vos estás recibiendo, porque yo puse, como el otro día comentaba, que me tocó ir a la salita de Constitución y la señora que me recibió, porque íbamos con un problema de dos pibes que necesitaban urgente tratamiento psicológico, se me abrazó y se la vocería y me dijo, no puedo más. Entonces digo, no tenía lugar para meter esos pibes. Me dice, lo que podemos hacer estamos haciendo grupales, y son grupales de 20, 25, tengo 2 psicólogos. Y si ¿cómo hacer un acompañamiento con un tratamiento grupal, digamos, no necesita algo personalizado? Entonces, esas cuestiones, por más que porque nosotros vamos con un oficio judicial, y según hay que llevarlo, vos le presentás el oficio, te la tienen que recibir, te atienden, está listo, pero dentro de este grupo. Pero tampoco es la solución. Entonces, todas esas dificultades, yo creo que también esto que presentan los pibes los otros días tiene que ver con esto de poder pensar o repensarnos y sentarnos nosotros y decir, che, loco, ¿qué hacemos como adultos? ¿Qué hacemos como instituciones? ¿Qué hacemos como organización, gubernamental o no, para que estas cosas, de alguna manera, pues, empecemos a tomar en serio? Y creo que dentro de eso te aplaudo, porque de alguna manera esas son las cuestiones que vos estás haciendo, al menos porque lo siento así, dentro de tu lugar, lo poquito, mucho que te toque hacer, pero de alguna manera para mí es un montón, porque veo lo que haces, y veo porque también en esta cuestión, te cuento, Juan, a mí me tocó ayudar gente, pibes y pibas con problemas de consumo problemático justamente a los talleres de eso. Y una cosa es ver cómo ellos están viviendo en su barrio, cómo se desenvuelven en su barrio, cómo actúan, cómo es su carácter en el barrio, y otra cosa es verlo dentro de los talleres. Claro. Es otra cosa. Que yo te digo, cuando he ido a ver así, he dicho, esta no es la persona que yo veo. Claro. ¿Entendés? Entonces hay una otra cuestión que hace que ojalá pudiéramos obtener eso mucho más tiempo de que Rosario le puede poner el cuerpo, porque esas son las cuestiones que hacen que esa persona pueda dejar una marca diferente en el mundo, ¿no? Creo que el arte tiene ese poder, que uno pueda dejar una marca diferente. Todos tenemos un rol social, una máscara social, si queremos ponerlo en esos términos, y poder pensar ese espacio escénico, ese espacio de ficción con otros, como la posibilidad de ser otro, justamente, aliviana, porque a veces pesa mucho ser yo todo el tiempo, ¿no? Sí, esto lo hemos trabajado en el laboratorio de experimentación teatral mucho. Sí, el Indio Solari dice, una canción no cambia el mundo, pero una canción puede cambiar mi forma de ver el mundo. Yo iba a decir que deseo no ser yo. En este momento con el cielo, cuando me llegan los alrededor, la puerta, decir, no, sí, al principio entre el 1 y el 10 no quiero ser yo. Que busquen a otro. No. Y entonces, bueno, nos comentabas que participaste de 2 ponencias, una tenía que ver vinculada con esto, expusiste, comentaste algo de tu experiencia de este trabajo, entonces. Exacto, ¿así? Sí, me permitió. Volvimos a Cuba. Vamos y venimos. ¿Sabes lo que le pasó en Cuba que estuvo internado? Sí. No, pasó de todo. Ya vamos a llegar. Eso, ahí quiero llegar. Ya vamos a llegar.
Bueno, en esas ponencias, en el caso del teatro antihegemónico y el teatro de la posverdad, me tocó participar con un director ecuatoriano, con un actor chileno y con un periodista cubano que nos iba como haciendo preguntas y después se abrió, sí, eso sucedió en la UNIAC, que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, y lo mismo, ¿no? O sea, son ponencias en las cuales siempre había mucha gente que participaba, tienen un desarrollo cultural que para mí fue muy conmovedor, porque uno a veces acá, no sé, ve las charlas que se organizan y no siempre hay una convocatoria. Acá todos los días la gente iba, escuchaba, participaba, preguntaba, estaba totalmente interiorizada por la política argentina, por ejemplo. Realmente es un país muy rico, a diferencia de lo que dicen, ¿no? De que claro, Cuba es pobre. Yo siento y considero que es un país muy rico, del cual uno siempre sale transformado. O sea, yo siento que no soy la misma, digamos. Si uno se deja atravesar por esa manera de entender el mundo, ¿no? Ellos tienen carencias de todo tipo y sin embargo no es tan fácil encontrar alguien triste, ¿no? Más bien tienen una actitud o muy enojada o muy feliz o muy, ¿no? Como que son emociones y posiciones que uno dice, ay, yo si tuviera toda esta cantidad de, o sea, no sé qué haría, ¿no? Y uno dice, ¿cuán desarrollado tienen la capacidad de resiliencia, de poder entender que hay muchas cosas que son importantes y de base que las tienen, ¿no? Entonces, sí pueden tener diferencias con la situación actual del país, económica, sanitaria y demás, porque son muy inteligentes y muy pensantes además, pero todos tienen una base y un desarrollo educativo muy fuerte, muy fuerte. Sí, es impresionante eso. Me contaban, aparte culturalmente ellos tienen unas formaciones, no sé, mi hermana que estuvo vacacionando en Cuba me decía que me llevaba con la bicicleta, no sé cómo se llama, le dije que era Entre Ríos y sabía más que yo de la historia de Entre Ríos que me daba vergüenza. Empezó a hablarme de todas las cosas que pasaban en Entre Ríos y yo no tenía ni idea. Ahora cómo, y bueno, leyendo, informándose, teniendo esta capacidad para poder. Y la otra ponencia en la que participaste tenía que ver con el rol del teatro de la mujer. Sí, esa se vio interrumpida a la mitad porque allá hay cortes de luz programados. Ajá. O sea, están organizados, dada la crisis energética que tienen, con cortes de luz que van programando en diferentes zonas para que no a todos se les corte en la misma. Claro. Entonces van rotando. Y estando en la ponencia me avisan que el teatro Bertolt Brecht, que era el teatro que yo tenía asignado por tercera vez, o sea, fue el tercer cambio de teatro que tuve por el virus y que la gente de los teatros iba enfermando, me dice, mirá que a las 2 de la tarde se corta la luz y yo tenía que montar la escenografía para la función al otro día, y si se cortaba la luz no teníamos esa posibilidad, así que rápidamente salí corriendo de la ponencia hacia poder montar la obra, que bueno, esto quiero agradecer y recalcar a la gente del Teatro Brecht, porque hicieron un laburo de horas y horas para poder montar la escenografía, que quedó, la verdad, hermosa y lo más fidedigna y parecida a lo que ellos habían visto en los videos que yo había mandado. Mirá. Con los recursos con los que cuentan, que no son los mismos que los nuestros. Tienen un desarrollo comunitario y solidario que es conmovedor.
quieren que vos como artista te sientas cómodo y bien y que tu obra se pueda lucir y pueda... en eso tienen un sentido de ponerse en el lugar del otro, muy, muy, muy lindo. Qué bueno. No es poca cosa, ¿no? Lo de ponerse en el lugar... ¿Cuánto nos cuesta eso, no? Digo, me quedé pensando, quizás para relacionar todo lo que fuimos hablando, las diferentes cosas, que uno de los grandes males que tenemos quizás sea ese, ¿no? El de no poder ponernos en el lugar del otro, ¿no? No poder, aunque sea por un segundo, digo, nos cuesta un montón ponernos en el lugar, y inclusive exigimos que el otro sí se ponga en nuestro lugar, digamos, ¿no? Pero a nosotros nos cuesta un montón, para cualquier cosa, digo, para hacer un trámite, no quiero mencionar ninguna repartición pública para no ofender a nadie, digo, pero para hacer la tierra rota. Para hacer un trámite en la oficina de trámites generales, o para subir al colectivo, o para cruzar la calle. Para cruzar la calle, cuando vienen 2 autos y una bici, digo, es muy difícil, digo, nos cuesta permanentemente, pero porque, bueno, vivimos acá. Estamos demasiado pendientes de la autoestima y poco de la entreestima, ¿no? A mí me gusta esa palabra que... No entiendo. Es una palabra, es un neologismo, es algo que inventé. Exclusivo del búnker de Gandú. Viste que ahora viste que estamos muy acostumbrados a hablar de la autoestima, ¿no? Que hay que, si ustedes miran en redes y todo eso, todo el tiempo estas cuestiones de consejos, de querete, vos podés, porque ¿no? de vos depende, y si vos la autoestima, la relación con uno mismo, ¿no? Sí. Y a mí me parece mucho más interesante Paulo empezar Coelho. a pensar la entreestima. ¿Qué pasa entre nosotros con la estima, ¿no? Con el poder estimar al otro, estimado, estimados compañeros. ¿no? Claro. Reconocer que hay alguien al lado. Sería un poco más crudo, es como que A ver, usted. A ver, es como que realmente esto que ella dice es como que generalmente nos importa un carajo el otro, ¿no? Y cómo vamos, o sea, el hecho de que nos importe un carajo el otro, no importa lo que pasa, porque la única manera que podría llegar a entender al otro es poniéndote en el lugar del otro. Claro. Entonces, como a mí no me interesa ponerme en el lugar tuyo, porque vos trabajás en el hospital y yo trabajo en otro lado, y vos haces la tuya y yo hago la mía, ¿qué carajo voy a entender si vos estás mal, si estás bien, si estás esto? No me interesa. Entonces, me parece que ahí va esto. Digo, vos fuiste un poquito más. Es que la quieres hacer por acá, o si no vamos por otro lado, ¿no? Para todo público. Esto es para todo tipo de público. como perdón por la tos, tengo un resabio de lo que Te pasó. pasó un cubo. No es un síntoma. No trajiste. no es De una chikungunya, no. Dengue. Chukundunya. Punduña, creo que Chikungunya. chikungunya. Creo que Ay, chikungunya. No, Bueno, claro. eso que tiene difícil nombre. No, sí, bueno, sucedió que terminado el festival, yo no sé si era por la cantidad de estrés, el no parar, estábamos siempre yendo. Y el festival duró 8 días, desde el 8 al 16 de noviembre. Y no, 2. Más tiempo de lo que duró el festival. No tergiverse las cosas. Y bueno, no, levanté fiebre, tenía 39 de fiebre en un momento y mucha tos. Así que bueno, recibí atención de la medicina cubana, que la verdad los médicos cubanos son, no por nada tienen la fama de ser los mejores del mundo. Fui a un hospital que se llama Cira García y me atendieron, o sea, me hicieron placas, me hicieron análisis de plaquetas, un hemograma, digamos, para ver si no tenía algo del virus, me inyectaron dipirona o algo así para bajar la fiebre y todo eso. Y bueno, me dieron ciertas indicaciones que si me pasaban ciertas cosas tenía que tomar antibióticos y así fue porque estuve 4 días con fiebre y muy mal en cama, pero bueno, la gente del hotel, bueno, a esto voy de la solidaridad, ¿no?
La gente del hotel me consiguió termómetro, me prestó, en un momento yo tenía paracetamol, pero se me terminaron, la cuestión de la medicación allá no es tan fácil de conseguir. Una señora al lado me hizo todos los días un caldito de pollo para que yo estuviera cuidada. Una señora que me vio una sola vez, digamos, y que se solidarizó conmigo, y así como eso, amigas del festival que me hice ahí, venían, me traían miel, vitamina C, ¿no? Cada uno es como si rápidamente, y sobre todo cuando alguien tiene un problema de salud, todos se ponen en campaña de organizarse para ayudar al Pero no pasó mayores, digo, para tranquilizar también y no generar así un caos. No pasó. No, porque es un tema delicado, el tema de la chikungunya y el dengue, que hay diferentes operativos acá en la provincia, en Concordia puntualmente. Por eso digo, para no generar confusión. Sí, no, estuvo descartado el virus ese. Descartado, volviste bien. Tuve una bronquitis, el diagnóstico fue bronquitis. Ahí está. No, fue bronquitis. Sí, para aclarar, porque un bloqueo sanitario se puede Concordia en un barrio por un caso de chikungunya, entonces aclaremos. No, por suerte no tuve ese virus, pero mucha gente allá en Cuba. Claro, sí. Pero no, por suerte esa fe. Bueno, y después de ver tantas obras de teatro de todo el mundo y de compartir esa experiencia, ¿cuáles son los proyectos que continúan? Proyectos no, propuesta de trabajo. Propuesta de trabajo. Proyectos ya está. Claro. Con algo concreto. ¿Cuánto hay? Bueno, hay algo posible para el año que viene, con un director muy querido que es Juan Sosa. Él organizó el otro festival, el de Santiago de Cuba, que fue en el que yo participé, y actualmente él y su compañera, que es Maybel, que son dos amigos entrañables, están mudándose a La Habana, así que pudieron venir a ver la obra, y siempre nos quedan muchas ganas de trabajar juntos. Y bueno, hay una propuesta de poder hacer un trabajo con actrices de diferentes lugares, con una actriz de la República Dominicana, con Maybel, que es de Cuba, conmigo. Bueno, no quiero decir todavía porque está ahí como en una posibilidad para el año que viene. Fotógrafo va a necesitar. Tengo una conocida. Muy bueno. Siempre se necesitan fotógrafos. Pero bueno, sea esa propuesta o sea nuevas obras que podamos llevar a los próximos festivales, está abierta la posibilidad para participar. Además, dirigís acá en Narandú el laboratorio de experimentación teatral. ¿Tienen previsto algo? Bueno, el laboratorio se organiza en dos momentos, digamos. El laboratorio 1, que es el espacio de formación, entrenamiento, donde... Que voy a decir, vos no estabas acá, pero ellos vinieron regularmente, se juntaron disciplinadamente, lo sé, trabajaron. Un abrazo enorme. Quiero hacer especial mención a todos los participantes del laboratorio. Vos, Juan Pablo, también participaste de él, por la entrega, el compromiso, por confiar. Es una experiencia de investigación en la cual entiendo que no es tan fácil de transitar, porque bueno, implica un compromiso subjetivo. Bueno, los chicos del laboratorio 1 este año estuvieron trabajando fuertemente en todo lo que es el entrenamiento, el trabajo sobre sí mismo, con el otro, bueno, en fin. Y en Laboratorio 2 ya se aboca a un montaje. Así que bueno, tenemos ganas el año que viene de ver si hacemos un clásico y ver cómo hacemos esa adaptación. Es un grupo que a mí me mantiene muy entusiasmada. Me ayuda a pensar, me ayuda a desarrollarme como artista y como persona, así que estoy muy agradecida por todos los participantes, los nuevos y los viejos compañeros que me han dado tanto. ¿Se puede decir que el clásico todavía no? No, todavía no, porque no lo definí. No, está bien, no lo definí.
Y cuando el mundo entero dormía, esta obra ya tiene, ¿cuánto? ¿3 años? Sí, se estrenó en noviembre del 2022. Ya es todo un tiempo, digo. Sí, fueron 37 funciones. No solamente acá en Concordia, no solamente en Concordia y en Cuba, sino que también la hizo en Paraná, en Santa Fe, en distintos lugares. En Chaco, Corrientes, en diferentes lugares. Por ahora sí, yo siento que cuando el mundo entero dormía cumplió una etapa muy hermosa de mi vida. Fue una metáfora también de cuestiones personales que yo pude elaborar gracias a esa obra. Y bueno, siento que por ahora estuvo bien hasta acá. Y creo que es un lindo cierre que haya sido en Cuba, su última función. ¿Cómo es ese momento, más allá de esta obra puntual, digo, pero cómo es el momento en que, porque digo, un actor, una actriz que lleva adelante una obra de teatro, primero tiene varios meses de trabajo, de preparación, de buscar el personaje, de encontrarlo, de aprender el texto, de internalizarlo, de apropiárselo, de construir ese personaje. No importa si es unipersonal o con varios actores, digo, hay todo un trabajo de varios meses. Luego hay, bueno, esto, ¿no? Justamente un tiempo en que uno la hace a la obra, 1 año, 2 años, el tiempo que sea, no importa. Pero cuando llega ese momento que uno dice, ya está, por el motivo que fuese, no importa, digamos, ¿cómo es ese momento de decir, che, este personaje, porque uno estuvo conviviendo con ese personaje durante 2, 3, 4 años, en este caso 3 años, ¿no? Si es el momento de decir, supongamos, ¿no? Ya está, por ahora cerramos esto, digamos, por ahora, aunque sea. ¿Cómo es ese momento de decir, lo dejo al personaje? Es un momento doloroso, es un duelo, porque cuando uno sufre de dejar cosas que ama, uno no hace duelo de cualquier cosa, ¿no? Uno duela algo que amó, y yo amé mucho esa obra y ese personaje, entonces no es sin dolor que lo dejo de hacer, pero entendiendo que también es un paso necesario para amarrarse a la vida y a lo que vendrá en el porvenir, ¿no? La ilusión de un porvenir, creo que es algo que como artistas también entendemos y anhelamos y deseamos. Y bueno, para mí yo lloré mucho después de la última función en Cuba, porque sabía que iba a ser la última. Y también entiendo que cuando uno puede transitar un duelo, puede realizar nuevos comienzos de una manera genuina y autónoma y con el entusiasmo de la creación. Esos dolores dulces, dice el indio, ya lo cité 2 veces. No, pero está bien. Ya está, que cambie el personaje ese más, que haga otra cosa. Sí. Ojo, que a mí el drama me gusta, yo no sé si lo próximo no va. No te traigo. Ay, nos pasa un buen tiempo. Bueno, perdón. Buenísima. Sí, está bueno. Yo estoy. La verdad que. Bueno, gracias por esta invitación. Yo soy el encargado del cierre. No, bueno, primero felicitaciones nuevamente, felicitarte públicamente. Yo te lo decía en los días previos y lo conversaba con Omar hace un rato también, digo, que no es poca cosa esto de que hayas participado en el Festival Internacional de Teatro de La Habana. Por ahí, para el que no es del ambiente, digo, o que nos conoce algo, Cuba ha sido muy importante en la pedagogía teatral del 50 para acá, digamos, de 1950 para acá ha sido muy importante, digamos. Y el Festival Internacional de Teatro de La Habana es uno de los festivales más importantes que se hacen en el mundo, internacionales, sobre todo por el contexto de esto que contaba Rosario, ¿no? El público, la gente que se congrega, entonces participar en
en ese lugar no es poca cosa, digamos. Y uno por ahí por la vorágine del día a día, por el montón de cosas que uno está en varios proyectos y en esto y en aquello que tiene que hacer, por ahí uno lo que dice felicitaciones Rosario, buen viaje y nada más, y después no se da cuenta de que no es solamente un buen viaje traer alfajores, sino que es un evento importante. En Cuba no hay alfajores. Bueno, por eso están así como están. ¿Cómo no van a tener alfajores? ¿Cómo no van a tener alfajores? Dulce de leche. No, y agregarle a eso que haya sido la única obra de teatro de Argentina que estuvo presente en ese encuentro es también un orgullo, y esto es un orgullo de todos los concordienses y en general, y en particular todos los que de alguna u otra forma estamos vinculados o hacemos, o estamos en el quehacer teatral, digamos, no solamente Concordia, sino todo Entre Ríos, digo, debería ser un orgullo, digamos. Así que bueno, nada, eso, agradecerte, felicitarte. Gracias a ustedes por esta invitación, me sentí muy cómoda. Todo lo mismo, Todo lo mismo. Ya en un momento me olvidé que estábamos acá, ya charlaba como que estábamos sin la cámara. Bueno, y gracias a todos los que nos escucharon, a toda la gente que siempre apoya y que está ahí. Y el vino lo va a pagar haciendo Rosario. la vuelta. El vino lo paga Rosario. Bueno, escuchá. Gente que está mirando nos mandó temprano hoy una fotito. Esperá que no me... Esperá, no la borres. Esa foto, dame un segundito. A esa foto... mirá, no, sacala. Sacala. Porque está en el trabajo mirando. Recién me doy cuenta, no veo la foto. Nadie pasó la foto, esa es otra foto. Sí. Y bueno, la anterior era Nadia, que nos dice que nos estaba mirando también. La otra no vamos a decir quién es porque está en el trabajo mirando, así que no vamos a decir quién es. Queda en incógnita. Bueno, gracias a todos los que así que bueno, después todos los miércoles hace lo mismo. ¿Qué voy a hacer? No hablamos del cafecito. No. Eso, ¿sabes qué? No, ya tenemos que hablar. Espera, primero le vamos a pedir a Rosario y después te voy a pedir el video del cafecito. Sí. Rosario, muchas gracias por venir. A ustedes. Y muchas buenas vibras para los próximos búnkers. El martes tienen martes. El martes tenemos el laboratorio, sí o sí. Firmes, como rulos de estatua. Así que nos veremos el martes.